Como digo, Dios es un Dios comunicativo. No es un Dios que se siente en un trono y manda órdenes, no. Él es un Dios Padre, un Dios Papá. Tenemos que empezar a conocer a ese Dios Papá. Y cuando comenzamos a conocer a ese Padre eterno, como dice en el libro de Isaías, y llamará su nombre Padre eterno, es un Dios Padre forever, para siempre. Y a través de los siglos y a través de los milenios que nosotros no hemos vivido, pero lo vivieron los antepasados de nosotros, que no conocimos tampoco, pero vivieron, caminaron por esta tierra. Muchos de ellos supieron que Dios buscaba casa, buscaba un lugar de permanencia, un lugar donde pudiera Él manifestar toda su gloria, manifestar su comunicación, manifestar sus hechos grandes. Y Dios mandó hacer un tabernáculo, mandó hacer una tienda, que es esa que vemos allí, que ya todos conocemos como es el tabernáculo, una tienda con 2 habitaciones y un patio. Y la gloria de Dios se manifestaba en la última habitación, como vemos en ese cuadro que está ahí, que vemos que la gloria de Dios salía de lo que era el lugar santísimo y se manifestaba, y no era un lugar temporal. Nosotros sabemos que ese era un lugar temporal, porque el deseo de Él era habitar en medio de nosotros. Pero no en medio, sino en nosotros. Pero este era un plan tan secreto. Era un plan secreto, porque ni siquiera hasta los profetas trataban de indagar a ver cómo iba a ser Dios para poder habitar en medio de gente y de naciones, en medio de personas que no tenían nada que ver con la ley, ¿no? Porque solamente el pueblo de Dios conoció la ley porque Él se dio a conocer en todo lo que es sus estatutos, o sea, los planes de Dios, los deseos de Él para que todo saliera bien, se lo pasó al pueblo. Y por eso vino a ser un pueblo muy diferente a todos los pueblos de la tierra. Pero el plan de Dios no era un pueblecito, el plan de Dios era la tierra entera. Sabemos de la historia, que después estoy llevando a la historia para llegar a donde quiero llegar. Sabemos que después ese tabernáculo ya era algo tan, ¿cómo les puedo decir?, temporal, que por 40 años estuvo en el desierto, plantado, esa tienda, en la cual todas las tribus se reunían alrededor de esa tienda, y todas las 12 tribus que eran, ahí se estacionaban en diferentes 3, todo alrededor de ese tabernáculo, y ellos allí apreciaban la presencia de Dios y gozaban de la presencia de Dios. Donde quiera que se movían, ellos tenían que volver a poner el tabernáculo, armarlo, ponerlo en medio, y ahí sabían que la gloria de Dios bajaba allí, en medio de aquel tabernáculo. Después en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo habla a nosotros, dice que nosotros somos el tabernáculo del Dios viviente. Nos dice que nosotros somos esa tienda, que somos esa casa de Dios. O sea, lo hace todavía más cercano. Pero cuando pasó ese tiempo del desierto, sabemos en la historia que, bueno, pues se permitió, Dios permitió muchos años después hacer un templo precioso, hermoso, que era increíble, todas las condiciones, oro por donde quiera, era tan hermoso ese templo, que fue construido en 7 años, y en ese lugar también se veía, era el doble de grande que el tabernáculo, mucho más grande, era más grande, más enorme. En vez de tener una mesa con los 12 panes de la proposición, ya tenía ya 10 mesas. O sea que vino a ser todavía más grande, tenía 10 candeleros, no tenía uno solo, era más grande, en proporción era mucho más grande. Y ahí se manifestaba la gloria de Dios también. Pero Dios no estaba conforme tampoco con eso. Y sabemos que 70 años después que Jesús, pues sabemos de la historia, que después que Jesús murió y resucitó, entraron aquellos y destruyeron completamente el templo, y no quedó piedra sobre piedra, no quedó nada. Y Jesús nos dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, aquí no va a quedar nada. Y efectivamente, no quedó nada. Porque el plan de Dios era habitar en medio de nosotros, en nuestro corazón. Cuando ese plan se escribió, se preparó, pues ahí, ¿cómo sería el encuentro tan grande de Dios haciéndose hombre, o sea, ser humano como nosotros? Porque cuando habla la Escritura dice que el Dios invisible se hizo visible. Se hizo visible
para poder habitar en medio de nosotros. Y sabemos nosotros en la historia que así mismo fue. Cuando nosotros vamos aquí a Colosenses, y sabemos en la historia que, bueno, pues ya lo sabemos, ya hemos experimentado lo que es esta maravilla de lo que hizo el Señor. Quiero que leamos aquí un momentico. En el capítulo 1 de Colosenses, verso 15 en adelante, dice: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga el privilegio y la superioridad, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Esto es, si en verdad permanece fundado y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo, cuando escribió esto, pues ya el Señor le había revelado el plan de que Él verdaderamente vino a tomar cuerpo, y sabemos que Jesús, eso no nos queda duda, es el Hijo de Dios hecho hombre. Y esto no cabe en una mente natural, porque la mente materialista dice, no, no puede ser que Dios se hace hombre y habita en la tierra, el creador de los cielos y la tierra, el dueño y amo de la tierra, no puede ser que venga a hacerse un hombre. O sea que es imposible el límite, o sea, porque un ser humano es una persona limitadísima. Por cualquier cosa se puede morir, cualquier cosa puede producir dolor. Y Dios, un Dios eterno, que siempre ha sido, que es el anciano de días, que es el más anciano, porque siempre ha existido, es difícil entender esto. Solamente el Espíritu de Dios te lo puede revelar. Pero el primer encuentro de Jesús aquí en la tierra recibió una noticia. No más que llegó, recibió una noticia. No hay lugar para ti. No hay lugar. Sabemos nosotros la historia, hemos visto películas, hemos leído en la Escritura, que cuando María llegó allí a Belén, había un censo, ellos vivían en Nazaret, ellos no vivían allí, tuvieron que venir horas y horas y horas hasta llegar ahí a Belén, porque tenía que ser empadronado de donde era su familia. Y su familia venía de Belén, porque era de la línea de rey David, ellos eran de la línea de Judá. Ellos tenían que ser empadronados allí, en Belén, que era la ciudad de David, del rey David. Cuando ella llega allí, pues estaba lleno todo, como pasa aquí en San Antonio, cuando hay fiestas y eso, que no hay un hotel, no se consigue una habitación, así estaba. Pero todo eso fue planeado por Dios, porque Él no necesitaba un lugar. Jesús nunca tuvo un lugar propio, déjeme decirle. Nació en una cuna prestada. Un pesebre. O sea que no tuvo un lugar propio. Después, cuando nosotros vamos a ver ahí, que cuando Jesús muere, una tumba prestada, porque ni siquiera tenía una tumba. José de Arimatea, que era un hombre riquísimo, tenía una tumba allí en un jardín que está cerca allí mismo de lo que es el Monte de Olivos. Ahí está la tumba de Jesús todavía. O sea, la que ya no se usó, que era el sepulcro. Y entonces esa tumba nadie la había usado. Pues nadie la había estrenado, tenía que ser así. Y ahí fue puesto Jesús. Sabemos en la historia que Él no tuvo posesión ninguna. ¿Por qué? Porque Él esperaba tener una posesión en nosotros. Y no podía tener una posesión aquí en la tierra. Porque Él esperaba tener una posesión, pero en nosotros. Ese era el plan de Dios. Así que siempre su mensaje fue: aquí no hay lugar para ti.
aquí no hay lugar para ti. Cuando Jesús iba a la sinagoga, que solamente él abría su boca, lo sabemos allí cuando lo mandaron a leer, siempre leyó. Por lo regular en la sinagoga a veces se turna y lee las leyes. Dice, y así como era su costumbre, tomó el rollo y comenzó a decir, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, hoy me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y empezó a leer lo mismo que leía siempre, pero ya lo empezó a leer en la unción del Espíritu que había recibido allí en el Jordán, en el río Jordán. Ya no era igual. Ya no era igual como cuando él lo leía, y él estaba sujeto a las leyes, a sus padres, estaba sujeto a todo, y sujeto a su padre, que le decía, todavía no te manifiestes. Haz las cosas como todo el mundo, no te manifiestes, tú estás encubierto, tú estás encubierto. Y él leía siempre la escritura, pero esta vez fue después que él fue bautizado en Jordán, y ya los cielos se habían abierto de arriba de él, y había venido el Espíritu de Dios en forma corporal, en forma de paloma, había venido sobre él y lo había capacitado porque él estaba en el límite de cualquier ser humano. Él no tomó en cuenta ser igual a Dios para tener con qué aguantarse o sostenerse. Si yo soy Dios, yo puedo hacer cosas aquí increíbles, yo voy a admirar a todo el mundo, voy a hacer maravillas porque yo soy Dios. Dice que no se aferró a la forma de Dios, sino que él se sujetó a su Padre, a su Dios, al Padre, y obedeció al Padre en todo, haciéndose siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando él leyó lleno del Espíritu Santo en ese carácter de revelador, entonces eso sí trajo un problema que dije, no tiene cabida tampoco aquí. Y ¿sabe qué? Lo echaron de la sinagoga y lo iban a despeñar. Es más, y pasó por el medio de ellos y no le pudieron hacer nada porque no estaba todavía de Dios para que nada le pasara. Pero ellos querían destruirlo porque él había hablado, había dicho algo que los había ofendido. Pero no es que los había ofendido, sino que ya en el poder del Espíritu, cuando ese Espíritu que está en ti, que es el Espíritu Santo, por supuesto, no el Espíritu de uno, sino el Espíritu Santo, cuando se une a nuestro Espíritu, ya lo que sale de nuestra boca ya es diferente, completamente diferente. Y no tuvo cabida ir a la sinagoga, ya no tuvo cabida, vete de aquí, no te queremos ver aquí, porque mira lo que tú haces, a pesar de que se admiraron. Dice, y todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué cosa es palabra de gracia? Yo me imagino que era una fuerza que salía de él, que les tocaba el corazón a todos aquellos. Decían, este hombre está hablando con propiedad. Tú sabes cuando una persona te habla con propiedad, o cuando una persona te habla así, de algo que sabe, pero no que no lo ha vivido. Pero él sí lo había vivido. Cuando alguien te hace una historia de algo que ha vivido, y tú lo sientes que es verdad. Pero cuando algo te habla de que mira que algo me dijo que no me dijeron, eso no tiene propiedad ninguna, eso no me emociona. Pero cuando la persona tiene ese propio testimonio, te dice, esto lo experimenté yo. Sí. Como cuando una vez, y le voy a contar el testimonio, yo se lo he contado, pero se lo voy a contar. Una vez yo trabajaba en la Sociedad Bíblica, aprendiendo Biblia, en Cuba, y se me sentó al lado un pastor, joven, bastante joven, no tanto, un poco joven. Y empezó a contarme un testimonio de un muchachito que tenía tuberculosis intestinal y pulmonar, y que tenía pues 16 años, y que los padres lo habían llevado al hospital Las Ánimas, un hospital que hay en Cuba donde van los tuberculosos, donde muchas veces se mueren. Bueno, ahora no sé tanto si se muere o no, porque ahora no se muere casi nadie de tuberculosis como antes. Dice, y ahí lo dejaron porque era gente de campo y no podían estar allí. Y ese muchachito se estaba muriendo, estaba grave, no podía comer nada, entonces lo pusieron para que se muriera y dieron órdenes que no le dieran comida ni nada. Y yo estaba oyendo testimonios así, y entonces, pero un día alguien pasó con un papelito, un tratadito donde decía Jesucristo sana y salva, y se lo puso aquí, porque ya estaba más del otro lado de allá que de acá, muy débil. Y cuando él levantó el papelito, vio Jesucristo sana y salva,
Fue todo lo que leyó porque no podía, no tenía ni fuerza. Dijo, si esto es verdad, Señor, sáname. Y empezó a cobrar fuerza ese muchachito. Entonces ya me cuenta que ese muchachito, bueno, empezó a tener más fuerza, estaba más espabilado. Y ya cuando pasaba el carrito que llevaba la comida a los cuartos, le decía, oye, ¿no tienes un plátano o algo que me dé? Porque empezó a tener hambre. Y entonces dice que, bueno, sí, total, se acabó, se va a morir. Le daba un plátano, le daba una galleta, le daba algo. Y cada vez que pasaba, le daba algo. Y cada vez que le pasaba, pasaba. Y dice, y llegó un día que el muchachito se sentó en aquella camilla. Y entonces los médicos dijeron, oye, este se tiene que haber muerto ya. No tiene por qué estar viviendo. Es imposible. Y entonces dice que cuando llegó al punto que dijeron, vamos a examinarlo, porque a lo mejor nosotros hemos cometido un error. Pero bueno, ahí tenemos todas las pruebas. Cuando fueron a examinarlo, el muchachito estaba sanado completamente. Y él me estaba contando que y yo así, deseando que terminara de hablar porque tenía que atender a los clientes. Digo, sí, de verdad, así. ¿Y qué pasó con el muchachito? Dice, soy yo. Y entonces yo, ¡oh! Porque eso tiene, cuando la misma persona que ha vivido esa experiencia, dice, ese muchachito soy yo. ¿Cómo saliste de eso? Dice, entonces yo para adentro mismo hubiera dicho eso al principio y yo le hubiera tomado más atención. Porque yo lo estaba viendo como un testimonio, tú sabes, de los muchos que te dicen. Cuando me dijo, soy yo, a mí me impactó. Dice, y de ahí yo me fui allá con mi familia al campo. Somos 6 hermanos. Los 6 nos convertimos. Los 6 somos pastores hoy. Y fue un choque, una cosa tremenda, porque para todos ellos se iban a morir. Y ahí conocieron a Jesús. ¿Ves? Entonces, cuando la persona te habla con ese espíritu y esa gracia y esa evidencia, a mí me impactó. Tanto que fue así que, mire, cuántos años pasaron, a mí no se me ha olvidado de eso. Fue tremendo impacto. Pues eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús leía el libro. Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha mandado a sanar a los enfermos, a hacer tal. Y todo el mundo. Pero cuando Jesús habló esa vez, dice, y desarrollando el libro, comenzó a leer, ya saturado del Espíritu, lleno del Espíritu, habiendo pasado por esa experiencia, y donde el Padre le había dicho, manifiéstate ahora te puedes manifestar ya estás preparado a comenzar a anunciar el reino. Entonces ya era diferente el mensaje. Cuando él terminó, dice, él se sentó y le dio el libro a un maestro. Esa acción, en la sinagoga siempre hay una silla que le llaman la silla de Elías. No sé si saben eso. Aquí venía un señor que era maestro de danza aquí en la sinagoga, una sinagoga que está aquí cerca. Y nos contaba todo eso. Aparte lo hemos leído. Se supone a lo mejor que hasta ahí se sentó. Yo sé que cuando se sentó dice, y los ojos de todos estaban puestos en Jesús y sorprendidos de las palabras de gracia que salían de su boca. Y estaban sorprendidos ellos de ver aquello, ¿no? Entonces fue cuando Jesús empezó a hablar. Y llegó un momento que ellos dijeron, no aguantamos lo que está diciendo y queremos desbaratarlo, queremos de buena primera cambiar, porque no había lugar para Jesús allí. Cuando realmente Dios se manifiesta, solamente aquellos que le aman, que tienen cabida. ¿Cómo todo cabida? Con todos aquellos usando. Y Jesús nos dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dice, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guaridas o madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Mostrando de que no había un cuerpo disponible todavía para él recostar su cabeza. Jesucristo es nuestra cabeza. En ese tiempo todavía no había eso. Claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista natural, ¿no? Que no tenía ni dónde recostarse, ¿no? Porque el mismo Juan se recostaba al hombro de Jesús. Está hablando en forma, podemos decir, espiritual. Eso. Y eso se encuentra ahí en Mateo 8:20, donde dice, y las zorras tienen guaridas o madrigueras, y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El mensaje que Jesús siempre recibió es, no hay lugar para ti, no cabes aquí. Cuando Jesús hablaba allí
delante de los fariseos, que eran los letrados, los que habían recibido la ley, los que conocían, los que estaban cargados de las leyes, que usaban sus flecos, sus filacterias, andaban con sus mantos de oración, no entendían a Jesús. Decían, vete de aquí, tú eres hijo del diablo. Tú haces todas esas sanidades por Beelzebub, el dios de las moscas. Hasta lo amenazaron. Hasta lo amenazaron de decir, no, vete de aquí, tú no encajas aquí con nosotros, porque tú traes otra teoría. Y todo lo que traía Jesús realmente era una relación con el Padre. Y eso no encajaba. Entonces, en este día también pasa lo mismo. No hay lugar. Jesús, no hay lugar. No hay lugar para ti. Porque el pensamiento del hombre se ha desvirtuado tanto, se ha ido hacia el otro lado completamente, que ya no encaja con el pensamiento de él. Por eso dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, los pensamientos de él son muy altos. Pero ahí es donde lo quiere llevar. ¿Cómo lo puede llevar así? Viviendo y habitando en nosotros. Entonces, el lugar que él buscaba era en nuestros corazones. Por eso que nosotros podemos decir, Señor, ven a mi corazón. Ven y habita en mi corazón. Había un canto que nosotros cantábamos siempre en Navidad que decía, tú dejaste tu trono buscando un lugar, pero no encontraste donde nacer, y por esa razón naciste en nuestros corazones. Un canto de Navidad muy viejo. Yo no lo entendía tanto. Yo lo veía así como algo medio místico, podemos decir. Pero verdaderamente así fue. No había lugar para Jesús. No hubo lugar, no hubo pertenencia ninguna, sino que Él vino a establecer su casa. Y la vino a establecer en medio de nosotros. Somos el tabernáculo del Dios viviente, como dice el apóstol Pablo, que fue el que más se acercó a la revelación de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Este es el tiempo de los postreros, nos ha tocado el tiempo del pueblo que adora, el pueblo que busca las alturas de él, el pueblo que está siendo oprimido. Fíjense que casi muchos pueblos en la tierra están siendo oprimidos. Tú dirías, este es el tiempo más desastroso, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Es el tiempo de muchas embajadas, de mucha diplomacia, pero mucha violencia. Mucha violencia. Ahora estaba leyendo que ahí en Colorado, ahora que ya la marihuana está libre, se han muerto varios muchachos ya de sobredosis. En cuestión de poquitos días, como está, ya se puede vender por la libre. Y entonces no tienen pues, control, no hay control en eso. Y eso no es nada comparado a otras cosas que tenemos que ver. Pero ¿quién puede parar todo esto, verdad? Pues el Señor es el único que tiene control de todas las cosas. Como dice, la tierra estaba desordenada, lo hacía cuando el Espíritu de Dios, dice, ponía orden sobre la faz de las aguas. El único que puede poner las cosas aquí en orden es el Espíritu de Dios. Más nada puede poner las cosas en orden. Mucha gente tiene esperanza en esto, en aquello, en el otro, pero nosotros nuestra esperanza realmente está en que el Señor ponga las cosas en orden. Yo siempre he visto que no hay nada que pueda el hombre poner, arreglar, que no sea el Señor. Yo creo que el Señor en abrir será de ojo pone las cosas en orden. Y por donde tiene que empezar es por nosotros mismos. Es que tiene que empezar en nosotros. Comenzamos a pensar y pensar como Él piensa también. Y bueno, pues yo, hoy es lo que yo estaba meditando, desde ayer estoy meditando, Señor, no hay lugar. Qué malo cuando tú viniste y eso fue lo que tú encontraste. Hace poco tuvimos un concierto que era en Aleluya Coro, un grupo de Corea que vinieron a un concierto precioso allá en el centro, gratis, cosa rara, ¿verdad? Porque todo ahora cuesta. Precioso, algo hermoso. Vienen de Corea y ellos hicieron como un escenario, como un sketch, no, era como una obra de teatro. Cuando el tiempo de que Jesús iba a nacer, se veía pues cómo los romanos maltrataban a los judíos y les tiraban y los maltrataban y no los apreciaban y todos clamaban al Mesías, Mesías acaba de venir, Mesías acaba de venir. Y cuando por fin entonces se cierra la cortina y se vuelve a abrir, se ve una parejita que era María y José, pues llegando allí a Belén.
y ella embarazada y ella con dolores, y cuando llega, pues todos aquellos que clamaban por el Mesías, ellos tocaban y le decían, ah, no, aquí no hay lugar, aquí no hay lugar. Y a mí el Señor me ministraba, nadie les quiso abrir la puerta, y yo decía, Señor, estaban clamando por el Mesías, y estaba ahí el Mesías llegando, y ellos no reconocían que iba a ser el Mesías. Entonces le dijeron, por ahí atrás hay un establo, por ahí mira, ven. A ver, entonces, allá atrás fue donde nació. Pero a mí me estaba en esa obra de teatro el Señor mostrando que, wow, así mismo tiene que haber sido. Aquellos que clamaban por el Mesías, y el Mesías tocándole la puerta, y no sabían que era el Mesías que estaba llegando. Y así está pasando ahora. La solución está a la puerta. Y el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. La solución está a la puerta. Pero a veces pensamos que tiene que venir del norte, del sur, del este, del oeste, y está a la puerta. Pues me ministró mucho eso, porque yo dije, Señor, qué fácil, qué cerquita está nuestra salvación. Está tan cerca y no abrirse la puerta. Y hoy en día estamos nosotros desenfocados en esto. Es el tiempo, no es el tiempo de desesperación, es el tiempo en que dice, levanta tus ojos y mira, la cosecha está lista, esto es casa de Dios, puerta del cielo, y todas las cosas que Dios ha contado, todas las cosas que Jesús habló, todas se van a cumplir. Y yo creo que esto se va a cumplir también. No importa lo que esté y cómo tenemos que pasar o lo que no tengamos que pasar. El Señor es el que está con nosotros, que está con nosotros y habitará y permanecerá en nosotros. Y esta es la garantía que nosotros tenemos. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y yo le doy gracias al Señor por este año que comienza. Yo sé que siempre hay muchos proyectos, muchos planes, siempre como que nos emociona más que nos asusta. La gente no se asusta cuando comienza el nuevo año, sino que se emociona a ver qué va a pasar. Y todo el mundo espera un cambio en algo. ¿No es verdad? Como una esperanza de que va a mejorarse todo y lo que yo esperaba se va a cumplir. Y como en Miami todo el mundo piensa que el Fidel Castro se va a caer cada año. Llevan 54 años esperando eso. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando realmente de lo que Dios, el plan de Dios para nuestras vidas en estos momentos. Le damos gracias al Señor y yo sé que este año va a ser de bendición. Estamos en el 2014, 14 es doble unción, 2 veces 7. 14 doble unción. Algo grande va a pasar este año. Y ahí lo vamos a esperar. Yo lo estoy esperando. Yo estoy esperando cosas tremendas. Y el que espera, recibe. Así que ponemos esto no como una, como dice, una resolución, ¿no? Si mucha gente hace la resolución, este año voy a mejorar en estos aspectos, este año voy a tener mejor relación, este año voy a pagar mis deudas, este año voy a acabar de pagar el carro, este año, pues sí, todo el mundo hace sus planes, pero ¿qué del lugar donde el Señor ha establecido su casa, que eres tú y soy yo? Vamos a darle comodidad al Señor. Vamos a decir, Señor, toma, José, eres tú el dueño de esta casa. Ven y toma tu lugar. Ven, Jesús, toma tu lugar en medio de nosotros. Y Él lo va a hacer. Es hora que nosotros entremos en los proyectos en los planes del Señor. ¿Sabes qué? Con el Señor había un letrero que ponía mucha gente en Cuba en la puerta y decía, con Dios todo, sin Dios nada. Todo el mundo ponía eso en la puerta de la casa. No sé de dónde vino ese letrero católico, no sé de dónde. Pero me gustaba mucho. Yo decía, ¿verdad? Con Dios todo, sin Dios nada. Aunque no lo entendía, pero yo lo veía como un tipo de seguridad. Porque había gente que lo que ponía detrás de la puerta un pan, una cosa, algo de, tú sabes, algo de augurio. Pero otros ponían cosas así para la buena suerte. No, pero hay gente que ponía con Dios todo y sin Dios nada, es cierto. Con el Señor todo. El Señor toma control de todo, de nuestra vida, de nuestros hijos y de los que están lejos y de los que están cerca también. Así que yo le quiero dar gracias al Señor por este año que nos ha dado un buen comienzo. Nos gozamos, ¿verdad? El 31. Yo quedé ronca, pero nos gozamos mucho, de veras, la verdad que fue un tiempo hermoso
lo pasamos bien hermoso. Y Señor, te damos gracias por este privilegio, esta bendición que tú nos das, Señor. Señor, te decimos, esta es tu casa. Esta es tu casa. Somos casa tuya, como dice el Señor en las Escrituras, casa tuya y puerta del cielo. El lugar de comunicación el cual tú has planeado desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos hoy en este día, Señor, estar accesible a la voz tuya y a lo que tú quieres hacer, Señor. Gracias porque eres el príncipe de paz. No hay nada que nos pueda dar paz que no sea tu presencia, Señor. Permite que este año realmente tengamos en nuestro corazón el adorarte a ti, en bendecirte a ti en todo tiempo. Que la alabanza, Señor, esta sea continua en nuestra boca, como decía David en el Salmo 34. Tu alabanza sea perpetuamente en mi boca, no importa qué condición esté pasando. Tu alabanza estará de continuo en mi boca, Señor. Enséñanos y ayúdanos, Padre, en todo este trayecto que nos toca vivir y darte gracias, porque tú guardas a nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, toda esta generación, todos estos niños, Señor, que se están levantando, los pequeñitos, Señor, los más grandecitos, Padre, tú tienes control de ellos, tienes cuidado de ellos, Señor, en las escuelas, donde ellos se mueven, donde ellos van, en las compañías que tienen, Señor, alrededor de ellos, Padre, tú les guardarás, Señor. Tú les guardarás. Y nosotros en esta hora, Señor, te damos gracias. Bendiciendo, Señor, estas entradas y estas salidas. Todas las veces que nosotros salimos, que vamos, que venimos. Tú eres nuestro guardador. Tú eres nuestra sombra en nuestra mano derecha, Señor. Y por esa razón, Padre, nosotros queremos comenzar un año con un ánimo presto, Señor. Gracias por esas puertas que se abren. Puertas de empleo, Señor. Puertas de salud, Señor. Puertas de todo tipo de bienes, Señor. Gracias por esas puertas de relación, de amistad, Señor, de unión, de unidad, Padre. Gracias porque tú eres, Señor, nuestro patrón, Señor. Tú eres nuestro jefe, tú eres nuestro Padre, Señor. A ti te damos gracias y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Señor.